Es muy grato estar de nuevo con ustedes, en esta oportunidad con el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, un hombre que lleva más de 32 años en el ejercicio de la academia, como profesor universitario en varias universidades e institutos, también como abogado litigante y desde hace casi 4 años como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala Penal. Es el doctor Leonidas Bustos, del Tolima, y la justicia está en el tapete de la discusión pública en Colombia, no solamente por el proyecto de acto legislativo reformatorio de la Constitución Nacional, en lo que tiene que ver con todo el sistema de administración y justicia, sino también por varias propuestas que se han venido ventilando y que tienen una enorme repercusión hacia el futuro de la vida política y pública de nuestro país. Bienvenido, magistrado. Buenos días, Darío. ¿Han mejorado las cosas, el ambiente, la posibilidad de una interlocución entre la Corte Suprema de Justicia y el Ejecutivo en torno al proyecto que cursa en el Congreso de la República? No, Darío, las cosas permanecen igual. De pronto se ha intentado un acercamiento por parte del presidente de la Cámara, el doctor Simón Gaviria, quien estuvo allí en la sala de gobierno, hablando sobre el propósito que tiene él como director del Partido Liberal y como presidente de la Cámara, en el sentido de que es muy probable que cambien los términos de la reforma, que algunos artículos se reajusten y que en ese orden de ideas entonces pueda la Corte volver nuevamente a dialogar con el Congreso. Magistrado Leonidas Bustos, ¿qué no les gusta de este proyecto? Bueno, Darío, nada. No nos gusta nada del proyecto, porque realmente el proyecto no consulta las necesidades de justicia, los anhelos de justicia de la sociedad colombiana. Es decir, yo creo que cuando se trata de una reforma a la administración de justicia, lo que se busca es que el usuario pueda llegar muy fácilmente ante el juez y que, puesto ese conflicto en consideración del juez, sea resuelto prontamente, que se le dé una respuesta a su necesidad de justicia, bien a su denuncia, bien a una demanda, pero que se resuelva oportunamente el conflicto. Lo único que hoy se resuelve oportunamente, más o menos, es mediante acciones de tutela. Bueno, digamos que la tutela es una acción subsidiaria y que de alguna manera ha contribuido a que se resuelvan muchos conflictos. Lo ideal es que el juez ordinario, quien tiene la posibilidad de estar muy al tanto de la prueba, de su práctica, pueda resolver el litigio y que esa resolución se lleve a cabo a través de las instancias. En tanto que con la vía de la tutela, pues el término para su decisión es muy breve, de tal manera que ese contacto con la prueba pues resulta un poquito deficiente, ¿no? ¿Cómo agilizar la justicia para destrabarla, para descongestionarla? Porque yo no sé si en otros países la justicia es tan lenta y tan tardía como en Colombia. Bueno, yo creo que es muy importante mejorar el presupuesto de la rama judicial. Necesitamos más jueces. No solamente la infraestructura adecuada que le permita al funcionario trabajar con diligencia, sino igualmente un mayor número de jueces. Lo ideal sería que por lo menos cada 100.000 habitantes tuviesen un juez. ¿Y hoy tenemos un juez por cada cuántos habitantes? No conozco exactamente, pero creo que estamos muy lejos. Por ejemplo, en Ciudad Bolívar tenemos 2 millones de habitantes, no hay un juez. Eso es más grande que el 80% de las ciudades de Colombia. Claro. Por ejemplo, en Kennedy, 2 millones, 1,5 millones de habitantes, no tenemos un juez. Entonces, la idea es que haya un buen número de jueces que se puedan encargar de los procesos y los puedan resolver en tiempo, un tiempo razonable. Claro, pero en ese orden de ideas, el proyecto no prevé eso, una solución a la descongestión de la judicial en Colombia. Sí, Darío. Allí se prevé una norma con base en la cual, por una parte, se desjudicializan ciertas conductas, es decir,
conductas que ordinariamente le han sido asignadas a la Fiscalía como conductas punibles pasan a ser competencia de autoridades administrativas convertidas en contravenciones especiales. Esa experiencia ya se había puesto de presente desde hace muchos años, desde el año 91, en que aquellas conductas que se decían lesionaban menos profundamente los bienes jurídicos, entonces debían ser resueltas por los inspectores de policía. Posteriormente se le asignó esa competencia a los jueces, pero en síntesis esos ejercicios no han servido de nada y los resultados no han sido satisfactorios. Por otra parte, se piensa en formas alternativas de justicia, por ejemplo, recurriendo a conciliadores, a mediadores, a árbitros, asignándole conflictos que antes eran de la competencia de los jueces a los notarios. Y últimamente se prevé la posibilidad de que también algunos conflictos judiciales sean asignados a abogados. Allí en el proyecto se dice que abogados que pueden proferir sus decisiones, las cuales podrían ser objeto de un control a través de un recurso de apelación ante el juez. Me parece que esa no es la forma de resolver el problema de la administración de justicia. Es decir, la forma es más presupuesto, más jueces, ¿no es un problema de estructura ni de corrupción? No, no. En absoluto, en absoluto. Yo creo que no se puede privatizar la justicia asignándole a particulares o a entidades administrativas el conocimiento de verdaderos conflictos que requieren la intervención de un juez. Tampoco, y eso lo digo con absoluta convencimiento y claridad, Darío, sea un problema de corrupción. Hay problemas, pero muy, muy singulares, muy concretos. Ha habido casos de corrupción en policía judicial, en fiscalías y en jueces. Como los hay en todas las ramas también de la vida. Como las hay en todas las ramas, como las hay en la fuerza pública. Pero no podemos nosotros, a partir de esa premisa, entonces, concluir de que es la rama judicial, es decir, donde menos ha habido realmente corrupción, de acuerdo con todas las estadísticas, es en la rama judicial. Pero hay un sentimiento en este momento atizado, desde luego, por intereses políticos y por el anterior gobierno, en el sentido de estar censurando, criticando, objetando y desacreditando todas las sentencias del Tribunal Superior, de la propia Corte Suprema de Justicia, en fin, la ratificación del fallo, por ejemplo, condenatorio del coronel Plazas Vega, todas las opiniones emitidas por funcionarios públicos del reciente gobierno y demás, eso le hace un gran daño a la justicia y se ha venido generando como una conciencia de que qué pasa con los jueces, qué pasa con la justicia en Colombia. Sí, señor, yo estoy de acuerdo con usted en que se le hace mucho daño a la justicia y a la sociedad colombiana porque la desorienta, a la sociedad la distorsiona realmente lo que es un modelo de justicia en una sociedad como la colombiana y deslegitima la actuación de los jueces. Yo creo que ese conflicto se ha debido a que en este momento la justicia está operando. Como ha habido eficiencia, como ha habido efectividad, como se han mostrado resultados, particularmente me refiero, por ejemplo, a la Sala de Casación Penal, en el tema de la parapolítica. Entonces, las investigaciones han demostrado de que había un vínculo indisoluble entre el paramilitarismo y la clase política. El paramilitarismo, a través de la intimidación, del amedrentamiento de la masa popular. Y del soborno. Y le ofrecía las condiciones a los políticos para perpetuarse en su actividad política y estos obviamente adquirían obligaciones con ellos para también resolverles muchos problemas a esos paramilitares. A raíz de que el Congreso fue tildado, no por la justicia, sino por Mancuso, de que estaba permeado como en un 30 o más por ciento. Que resultó un 60, 70, 80%. Claro. En este momento, por ejemplo, nosotros tenemos de que hay 37 sentencias contra congresistas, que ha habido 2 fallos absolutorios también, y hay 238 investigaciones en curso. ¿Todavía? Claro. ¿Y cuántos pronunciamientos judiciales vienen próximamente en esa materia de la parapolítica? Yo creo, no podría precisarle el número, pero más o Darío, menos. Pero yo creo que en un futuro muy próximo tienen que registrarse por lo menos unos 5, 6, 7 pronunciamientos. Pronunciamientos. Igual en el caso de la Dirección Nacional de Estupefacientes, que ha habido tanta denuncia de una corrupción profunda.
con la connivencia de algunos congresistas? Sí, sí, Darío. Pero la cuestión es mucho más complicada. Es decir, la Corte en este momento ha hecho un gran esfuerzo investigativo, no obstante que tiene precarias condiciones para investigar, que no tiene una suficiente policía judicial. La policía judicial nuestra es aquella que nos entrega a la Fiscalía General de la Nación. La Corte no tiene policía judicial propia. Se están haciendo investigaciones profundas en la Dirección Nacional de Estupefacientes, pero no es fácil mostrar la vinculación criminal porque todo se ha hecho de una manera muy taimada y muy cuidadosa. Claro, claro. Generalmente esta clase de delitos los cometen personas muy preparadas que no quieren dejar en su trasegar ningún indicio que los pueda vincular. En el tema, volvemos nuevamente a la pregunta anterior, el tema de la parapolítica, Darío, yo creo que eso ha molestado a la clase política, a la clase dirigente. Que de alguna manera se quiere vengar, a decirlo en términos populares. Yo creo que sí, es decir, este momento no es el oportuno, en mi criterio, para haberse emprendido una reforma judicial. Donde además le quitan a la Corte Suprema muchas de las facultades con las que ha demostrado que sí se puede destapar y se puede condenar. Claro, claro. Yo creo que realmente la función de investigación y de juzgamiento en sede de corte, de sala de casación penal, ha sido muy beneficiosa porque eso ha permitido realmente que hechos que estaban muy oscuros ante la opinión pública se hayan puesto de presente con resultados muy positivos. Y muy rápidos. Y muy rápidos. Yo estoy muy de acuerdo con usted, Darío. Y eso ha suscitado, entonces, la crítica acerba y temeraria de los políticos, que al fin y al cabo son los que a través de su patrimonio económico y a través de la plaza pública y de alguna manera de los medios de comunicación crean una falsa opinión pública. Ya regresamos en unos segundos con el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Leonidas Bustos. Vamos a conversar un poco más sobre ese tema que estamos tocando a fondo y también sobre otros tópicos que a todos, absolutamente a todos los colombianos nos interesa. Ya regresamos en el tema. Regresamos con el doctor Leonidas Bustos, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Magistrado, hay quienes dicen que ustedes están aferrados al poder, que se consideran intocables, que quieren constituirse en una especie del gobierno de los jueces y que no admiten ninguna reforma. El presidente incluso había prometido eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, en este proyecto ya no está. Se le ha hecho mucha concesión por parte de los dos ministros que llevan el tema, el de Justicia y el Interior, a los congresistas para saciar su sed de desquite. Yo creo que sí, es decir, el proyecto tiene allá en su fondo un cierto tufillo de retaliación y de venganza del Congreso, particularmente por los resultados de la parapolítica. Si nosotros miramos las normas que en este momento han sido aprobadas del proyecto de reforma a la justicia, encontramos que sí, que se limitan las competencias de las altas cortes. Me refiero particularmente a la Corte Suprema, en la cual se establece una sala de instrucción, una sala de juzgamiento en primera instancia, nombrada por el presidente de la Corte Constitucional y por el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, sala disciplinaria, y por el presidente del Consejo de Estado. Es decir, tres jurisdicciones muy distintas a la jurisdicción ordinaria. Dos de ellas, la constitucional y la disciplinaria, de origen, la primera en el Senado y la segunda en el Congreso. En el caso de la sala disciplinaria, los magistrados son ternados por el presidente y elegidos por el Congreso. Y algunos magistrados de la Corte Constitucional son ternados por las Cortes, pero nombrados por el Senado. Esto implicaría en la práctica una intromisión perniciosa, no adecuada, del Congreso y del Ejecutivo en la labor de la Corte Suprema. ¿Violenta la independencia y el equilibrio de poderes? Yo creo que sí, Darío. Es decir, yo no soy enemigo, por el contrario, yo creo que es muy bueno que en el proceso penal hayan diferentes instrumentos de defensa a través de los recursos.
y está bien que se separen las funciones básicas de investigación y de acusación de la de juzgamiento y decisión. Estoy de acuerdo que haya una segunda instancia, pero que de todas formas estas salas, por ser salas de la Corte Suprema, y la Corte Suprema como máxima autoridad de la jurisdicción ordinaria, tienen que necesariamente ser designadas por la Corte Suprema en sala plena y no permitirse la injerencia indebida de otras jurisdicciones, pero por esa vía del propio Ejecutivo y del Legislativo. Ahora, en relación con otras competencias, por ejemplo, la posibilidad que tiene la Corte de ternar los órganos de control, la Contraloría y la Procuraduría, me parece saludable. Nosotros estamos en una sociedad democrática en donde el poder está parcelado, precisamente para evitar de que un solo órgano del poder no irrumpa en los demás poderes y de esta manera conduzca a la arbitrariedad o al despotismo. Lo que se busca es que haya un sistema de pesos y de contrapesos, y desde ese punto de vista el constituyente del 91 pensó sabiamente en que las Cortes podían jugar un papel muy importante en la selección de los órganos de control del Estado, precisamente para garantizar la independencia y la transparencia de estos frente a su función de fiscalización. Magistrado Bustos, ¿hasta dónde, por ejemplo, esas declaraciones, testimonios judiciales, versiones libres que han venido ofreciendo algunos jefes paramilitares, Mancuso, alias Don Berna recientemente, testimonios del Tuso, el uno, del otro, comprometiendo a exfuncionarios del anterior gobierno, haciendo acusaciones directas contra excongresistas de la República y otros sectores de la sociedad? ¿Son creíbles y ustedes les dan algún fundamento para tomar decisiones judiciales? Sí, muy importante su pregunta, Darío, y creo que esa es la pregunta que se plantea a toda la sociedad. Se está investigando la relación que existió y puede continuar existiendo entre el paramilitarismo y la clase política. Y el paramilitarismo para nadie es un secreto de que está compuesto por delincuentes, que son verdaderos delincuentes. Luego uno la prueba de ese acuerdo, de esa relación, tiene que buscarla con delincuentes. Con delincuentes, entre la delincuencia. No la puede uno buscar entre la gente decente de este país. Entonces tenemos que recurrir precisamente a aquellas personas que tuvieron esa participación con los miembros de la política, llámense gobernadores, alcaldes o miembros del Congreso. Y son ellos los que ofrecen a través de sus declaraciones los elementos de juicio necesarios para fundar una decisión. Obviamente que como testimonio tendrán que ser valorados. Y soportados con pruebas. Y soportados con otras pruebas. Es decir, aquí es posible que declare un paramilitar, allí otro paramilitar, y sus versiones serán confrontadas, analizadas en conjunto, y en ese orden tendrá que el juez determinar a cuál se le da credibilidad y cuál no ofrece el mismo ámbito de credibilidad. Esa es una labor netamente de valoración probatoria, Darío. Además, tendrá que también ser confirmada con otra clase de pruebas, pruebas documentales, pruebas técnicas. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿en qué porcentaje de la verdad acerca de todo ese horror del paramilitarismo y esa connivencia de la clase política con los grupos paramilitares estamos? ¿Falta mucho por saber si viene algún caso que destape otra olla que el país no conoce? Yo creo que es muy probable que, de acuerdo con estas conversaciones que se están sosteniendo entre los paramilitares extraditados y las autoridades judiciales, particularmente los magistrados auxiliares que conforman el grupo de investigación de la Corte, que se obtengan nuevas noticias acerca de esos vínculos y que igualmente se señalen las pruebas. La Corte está muy presta a escucharlos a todos aquellos que tengan información seria, veraz, contundente, sólida, que permita poner al descubierto esa relación, y no cesará en su empeño de mostrarle resultados al país. Yo creo que vamos por ahí en un 40-50%. Apenas. 50%, porque es que casi mucho más todo el país estuvo irradiado de paramilitarismo. Fue un cáncer muy grande que irradió a toda la sociedad en general. Tenemos otros temas muy puntuales que tienen que ver con la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, que tienen que ver
con la posición del procurador Alejandro Ordóñez, por ejemplo, contra el juez Baltasar Garzón, quien va a ser contratado de nuevo como asesor para una reforma a la justicia, sobre todo lo que tiene que ver con justicia y paz en Colombia. En fin, unas preguntitas puntuales en este tramo final al que ya regresamos en Caracol Internacional. Magistrado Leonidas Bustos, ¿qué opina? Una opinión sobre la clandestinidad en la que se encuentra el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, huyéndole a la justicia. Me parece que ese comportamiento del anterior consejero de paz no le hace ningún bien al país. Él dice que no cree en la justicia colombiana, pero la justicia tiene ahí las garantías, que se las ofrece el debido proceso. Me parece que debía darle la cara y dentro del proceso ejercer todos los instrumentos de defensa. ¿Es válido o no que el procurador opine y cuestione al exjuez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, para que vuelva a Colombia a continuar su trabajo iniciado con la Organización de Estados Americanos? Bueno, Darío, yo no puedo realmente calificar de válida o no. Me parece que él expresó un criterio. Yo también podría tener mi propio criterio. Conozco al juez Baltasar Garzón personalmente, me parece una persona decente, respetuosa y muy amante de la defensa de los derechos y garantías fundamentales. ¿Es sana la reelección de un procurador, de este procurador? Me parece que el señor procurador ha hecho las cosas muy bien, que ha sido una persona que ha intervenido eficazmente investigando todas las conductas de corrupción, que ha mostrado resultados al país, que ha sido una persona de carácter, y cuando una persona está realizando las cosas bien, pues yo creo que debe aspirar a la reelección y genera ese ambiente de uniformidad en torno de su nombre. Bueno, Uribe también, dicen algunos, está haciendo las cosas muy bien. Bueno, por los actos los conoceréis, decía el proverbio bíblico, Darío. Veo que el procurador ha emprendido muy fuertemente la investigación contra la corrupción, incluso contra el mismo fenómeno paramilitar, y le ha mostrado buenos resultados al país, de modo pues que desde ese punto de vista pues, es apenas lógico que pueda de pronto aspirar a la reelección. El presidente Santos y su gobierno han defendido el derecho a opinar sobre sentencias judiciales. ¿Eso es sano? No es sano. Una cosa es opinar sobre el contenido de la sentencia para calificarla de ser una sentencia buena o ser una sentencia mala, de acuerdo a que consulte la prueba. Pero no está bien que ni el Ejecutivo ni el Legislativo recurran a los medios de comunicación a cuestionar las motivaciones de la sentencia y sus declaraciones, sin perjuicio de que existan ciertos organismos al interior del Estado que puedan interponer recursos contra la misma. Un juez se pronuncia de acuerdo con las pruebas válidamente allegadas al proceso. Y si la decisión no está de acuerdo con el interés que una parte representa en el proceso, pues perfectamente puede impugnarla. Es un ejercicio válido de argumentación y de contradicción, y para eso existen los mecanismos legales y constitucionales, pero nunca recurriendo a los medios para de pronto llamar la atención de la sociedad y de alguna manera por esa vía incitar a la insubordinación contra la rama judicial. Las sentencias de los jueces son para respetarse. ¿Qué opina usted y dónde puede parar todo el tema que tiene en sus manos el Consejo de Estado con respecto a la elección y a la demanda de nulidad que existe sobre la designación de la fiscal Vivian Morales? Bueno, yo creo que en el Consejo de Estado se están haciendo las cosas muy bien. Había una sala que tenía que pronunciarse y sin embargo parece que el ponente quiso que se resolviera el asunto en sala plena. De modo pues que la sala plena es un buen escenario para que se discutan los argumentos y se lleve a cabo una feliz decisión. ¿Ahí puede pasar cualquier cosa? Sí, señor, hay dos alternativas, que se declare inválida o que se reafirme. ¿Y si se declarara inviable o inválida, habría que regresar al comienzo? Sí, claro. ¿Una nueva terna? Desde luego habría que
generarse todo ese sistema de elección del fiscal. Habría que requerir una terna del presidente de la República. ¿Y eso no sería un desbarajuste institucional, una interrupción de una tarea que vienen cumpliendo al margen de lo personal? Lo que pasa es que si se parte de la base de que el Consejo invalide la elección, necesariamente tendríamos que recurrir a ese procedimiento porque constitucional. No habría otro. Pero mientras tanto tendría que seguir ejerciendo. Si se llegare a presentar ese suceso, seguiría ejerciendo la Fiscalía y el vicefiscal. Dos preguntitas finales, magistrado Bustos. ¿Hasta dónde una persona de la calidad y de la importancia, de la trascendencia pública como la fiscal general de la Nación o el fiscal general de la Nación tiene derecho a una vida privada? Todas las personas tienen derecho a una vida privada. Los servidores públicos también tienen derecho a una vida privada. Lo que pasa es que hay que deslindar lo privado de lo público. Entonces lo privado es objeto de reserva y nadie puede inmiscuirse en la vida privada de las personas. Es una garantía de carácter constitucional. Pero ya en relación con el tema público, entonces toda la sociedad sí puede ser espectadora de la vida del servidor público. De modo pues que nosotros... Es una vida privada relativa, en el sentido de que si la privada afecta el interés público... Sí, claro, es decir, el servidor público tiene que dar ejemplo de vida, tiene que constituirse en un paradigma para la sociedad. Como dice ese adagio, no solamente hay que ser casto, sino que debe aparentar ser casto. De modo pues que yo creo que con mayor razón la vida del servidor público está siempre al escrutinio de toda la sociedad. Magistrado, en la época, las vísperas del Holocausto del Palacio de Justicia, se había hablado de presiones, amenazas, etcétera, a los magistrados que estaban estudiando el tema de la extradición y otros casos. ¿Ustedes recientemente han recibido presiones? No, Darío, nosotros no hemos recibido últimamente ni amenazas, ni de presiones. ¿Se sienten tranquilos? Ni presiones de ninguna índole, estamos tranquilos, ¿no? Realmente, pues, ha habido como una paz al interior allí de la Corte. De todas formas, pues el riesgo siempre está ahí, porque al fin y al cabo las decisiones que nosotros tomamos afectan a personas muy importantes y a partir de esa importancia y el rol que ellos desempeñan en la sociedad, pues se pueden generar represalias. Pero usted y algunos de sus compañeros y hasta la Corte en pleno, pues fue sometida a grabaciones ilegales, a chuzadas, a seguimientos, a descrédito. Eso ya pasó. Espero que haya pasado, Darío. No sé, por lo menos no se ha vuelto a saber nada, ¿no? Cuando nosotros estábamos siendo interceptados no sabíamos que estábamos siendo interceptados, ni que se nos hacían seguimientos pasivos, ni que se nos investigaban nuestros patrimonios. Hoy en día no se ha sabido nada. Ojalá que en el futuro no se sepa que actualmente estamos siendo intervenidos de manera ilegal como otrora se hizo en contra de los magistrados de la Corte, de los periodistas y de políticos de la oposición. Esa forma de actuación es nociva, es censurable para un país. Eso no garantiza la democracia. Me parece que la discusión tiene que ser una discusión razonable, motivada, con argumentos y siempre buscando el bien del país y la consolidación de la paz. El presidente Santos, su gobierno, estaba a la altura de lo que prometió y a la altura de lo que se esperaba en lo que tiene que ver con su apreciación y administración de justicia. Bueno, esperábamos que cumpliera su promesa de no inmiscuirse en los asuntos de la justicia, pero ya en 3 ocasiones ha salido a cuestionar los fallos judiciales. Espero que esas salidas que han sido censuradas por todos los medios no se vuelvan a cometer y que aprenda a través de la experiencia. Muchas gracias, magistrado Leonidas Bustos. Muchas gracias, Darío, muy amable. Ha sido muy interesante conversar con el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Leonidas Bustos. Casado, 7 nietos, un hombre estudioso, gran lector de historia, también de Derecho Público, profesor universitario, amigo de la música de cuerda, instrumental, y un hombre casero, amante de la naturaleza. Lo extrañan en la casa mucho porque vive leyendo todo el tiempo. Síganos en Twitter, nuestra cuenta @entératecaracol. Allí puede opinar sobre nuestros programas. También puede escribirnos a través del correo electrónico entérate@caracoltv.com.co y visite nuestra página web www.caracoltv.com. Allí podrá participar en los foros,
acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.